¿cómo estás? Aquí comenzamos en concreto contigo. Yo soy Mariel Zúñiga y comenzamos esta muy buena semana, ya la última de mayo. ¿Qué tal? Ya vamos hacia el primer semestre. Recuerda, hoy lunes iniciamos con nuestro podcast de cada semana, así que no te lo pierdas. Vamos a conocer de las nuevas franquicias low cost, es fácil acceso, bajo costo de materiales de construcción. Y bueno, también platicaremos justo con el que está de plácemes, Óscar Montoya, gerente general de Materiales San Cayetano, quien nos va a hablar de este tema de la autoconstrucción. Él dice que el 70% de los mexicanos están y han autoconstruido sus casas. Vamos a ver cómo le hacen. Así que te esperamos, Twitter Space 5 de la tarde, y comenzamos aquí en concreto con nuestro invitado de hoy, al que me da mucho gusto saludar, que es Yashen Slash. Él es el director de Minergy México y nos trae una propuesta muy interesante de cómo sí hacer vivienda sustentable y sostenible. Yashen, y sostenible, ¿verdad? En el tiempo, que son ambas cosas. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Mariel, y gracias por la invitación. Y con gusto, pues platicamos de lo que es Minergy. Por favor, platícanos cómo surge, cómo llega a México, qué está haciendo. Mira, Minergy es un sistema de certificación de edificación. Es una certificación que nació en Suiza hace 25 años, justamente cumplieron 25 años este año. Y desde hace tiempo tienen la intención de expandir fuera de Suiza. En Suiza es una historia de éxito, más de 55.000 viviendas certificadas, más de 1.200.000 personas viven en edificaciones Minergie. Es casi un 20% de la población, ¿no? Suiza tiene 8,5 millones de habitantes, ¿no? En comparación con México es chiquito, y por eso es una de las razones por qué Minergie tiene interés de actuar también en otros países para tener más impacto, ¿no? Ese es el asunto de hacer frente al cambio climático con medidas Ajá, de mitigación y adaptación, claro. y por eso buscan campos de actividad fuera de Suiza, porque Suiza es demasiado pequeño como para que pinte en ese sentido. Pero sí el Ujú, conocimiento de toda esa experiencia de 25 años, y no son los 25 años, son mucho más años en lo que llevó a desarrollar claro, esas estrategias de sostenibilidad y luego claro. implementarlos, y ha ido creciendo, ¿no? Oye, ¿y Entonces, cuándo llega a México, Yashin? ¿Cuándo llegan a entonces, México? entonces desde el 2020, o sea, llevamos 2 años trabajando Ujú, en un reglamento para México y para Latinoamérica, ujú. que no es el mismo de Suiza, sino más bien se desarrolló con las lecciones aprendidas y las metodologías aprendidas, pero adaptado a la condición de Latinoamérica y luego específicamente en México. O sea, tenemos un reglamento madre para Latinoamérica, y luego en cada país se especifica según las normatividades Claro. aplicables en el país, ¿no? Y es un poquito diferente en cada país. Y Es, es importante mencionar que se adapta a las zonas climáticas, no es un estándar igual, no son los mismos requisitos aquí en la Ciudad de México que en en Tabasco Costa o en Tabasco o en el norte, ¿no? o Porque el las norte. zonas Ujú. climáticas son distintas. Y entonces para cada zona climática hay diferentes requisitos que se aplican. Oye, Y ajá, sí, no, sí. cuéntame, dime. No, ¿cómo propone, por ejemplo, ya que dices que está avanzando en este reglamento, ¿no? ¿Cómo propone hacer realidad esta certificación en México para que la vivienda sea, yo le digo que sustentable y sostenible en el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Justamente, ese es un valor agregado, y ahí se ve, no sé si alcanza a leer, pero el lema de Minergie es construir mejor, vivir Mm, mejor. Y eso tiene exacto. que ver con, por un lado, que las construcciones sean de alta calidad, y eso significa en el tiempo, lo que tú mencionas, y por otro lado, brinden confort
térmico, confort térmico, esa es la palabra clave, o hoy en día se llama confort adaptativo, que tiene que ver con en qué condiciones climáticas estás confortable en la vivienda interior. Eso quiere decir una mezcla entre el parámetro de la temperatura, de la humedad relativa y la calidad del aire que tienes al interior, ¿no? Que con los cambios de aire que brinden un aire oxigenado y no un aire viciado con altos índices de CO2, porque no hay ese intercambio de aire fresco. Y el otro aspecto es la salud, que tengamos espacios interiores más sanos, eliminando materiales tóxicos de la construcción. Eso se refiere a todo tipo de pinturas que tengan componentes orgánicos volátiles que se identifican muy bien con el olor, ¿no? Cuando uno aplica una pintura que huele mal, es porque tienen esos componentes orgánicos volátiles y nosotros promovemos de quitarlos por completo. Ese es el aspecto, digamos, de confort y salud de la certificación. El segundo tema importante es la reducción de las emisiones, ¿no? Y eso tiene que ver con la eficiencia energética, por un lado, pero también con la huella de carbono incorporado en los materiales, ¿no? Ahí promovemos que sean materiales con una huella de carbono bajas, ¿no? O idealmente que no tengan huella ecológica, ¿no? Construcción con madera, etcétera, etcétera. Eso promovemos en Minergie. Y el tercer aspecto es justamente la eficiencia energética y el ahorro en la operación. Eso es como el otro beneficio, ¿no? Cuando una edificación es eficiente, pues consume menos energía y eso significa un ahorro en la operación del edificio. Creo que esos son como los aspectos más importantes en general y combinado, y creo que es un aspecto transversal, con el comportamiento del usuario. Nos es muy importante que el usuario entienda o sea, en qué consiste los criterios que llevan a tener esa certificación, cuáles son los beneficios y cómo se tiene que comportar él con eso, ¿no? No tiene sentido en un clima cálido de 40 grados enfriar la casa con un aire acondicionado a 18 grados y ponerte un suéter, ¿no? Claro. Afectaciones sobre la salud, por un lado, y afectaciones sobre el consumo energético, las emisiones derivadas de esto y los gastos energéticos que van directo al bolsillo. Ese tipo de cosas. Y por eso pedimos un monitoreo del consumo energético, por un lado, y por otro lado, un monitoreo de justamente los indicadores de confort, que es la temperatura, la humedad relativa y la concentración de CO2 en el aire. Entonces el usuario puede saber cómo se comporta el edificio relacionado a su propio comportamiento y nos esperamos ahí justamente un aprendizaje del comportamiento y una generación de conciencia de los hábitos que tienen los habitantes, porque al final de cuentas todo este asunto del cambio climático tiene que ver con los hábitos de las personas en gran medida de cómo viven. Y no hay forma de cambiar esos hábitos si no hay una generación de conciencia de las consecuencias de esto. Y no hay mejor manera que la experiencia propia para eso, ¿no? Y ese es un poco el objetivo de la última parte que tiene que ver con el comportamiento del usuario y el monitoreo. Oye, y platícanos si ya para llegar, yo creo que a estos países como México, ustedes hicieron un diagnóstico previo, ¿no? Oye, mira, México tiene casi 130 millones de habitantes. Tiene comportamientos como el que acabas de describir, por muy risorio que nos parezca, pues así sucede, ¿no? Ciudades del norte, como Monterrey, muchas del norte, donde enfrían
muchísimo, ¿no? Los edificios, las casas para ponerse suéter cuando afuera hace muchísimo calor. O sea, se van a los extremos, ¿no? Viven con aire acondicionado, pues que justamente, ¿no? Causa todos esos daños, no solo en la salud, sino en el hábitat, ¿no? Esos comportamientos que parecen de risa, sí los vivimos, ¿no? Sí los vemos. ¿Qué observaron ustedes y qué fue lo que les llamó más la atención? Por ejemplo, sé que están en otros países de América Latina, pero por ejemplo, de venir a México, ¿qué es lo que les llamó más la atención de venir aquí, lograr influir más en cambiar hábitos, reducir esta huella? ¿Qué diagnóstico tienen de México? Pues no es que hicimos ahí un análisis científico sobre qué está mal o qué está bien o tal, sino es lo que acabas de describir es algo que observo yo siendo aquí, y yo soy arquitecto de profesión, llevo Ajá, 17 años en México ejerciendo como arquitecto y he notado, o sea, en mi experiencia he notado varias cosas, ¿no? La forma de construir que yo como dice, opino que se puede hacer mejor con los mismos recursos. Eso no quiere decir, y estoy hablando un poco del no sé si ujú, llama estereotipo, pero de la masa. Hay mucha calidad muy buena en México en términos de diseño y construcción, pero la masa sí tiene ese problema de que se construye rápido, económico, no se toma en cuenta la orientación del edificio, no se toma en cuenta la calidad de la envolvente, entonces tienes fachadas de vidrio expuesto al poniente que sobrecalientan el edificio y la solución es un aire acondicionado en lugar de una protección solar exterior que no cuesta en la operación, solo cuesta en la instalación, ¿no? Todo ese tipo de cosas observo y veo mucho potencial de mejora, aparte de que estamos en un país que tiene condiciones climáticas en la mayoría del país, ¿no? O sea, donde se concentra la población más grande son condiciones climáticas muy favorables, ¿no? Todo el centro del país. Y luego hay los extremos del norte y del sur, que también, por eso Minergie atiende a todas estas zonas. Y en algunos, al final, tiene que ver con tecnología, o sea, diseño bioclimático, o sea, promovemos de resolver lo más que se puede con diseño inteligente, sin aplicación de tecnología y donde ya no se puede hacer nada más en un clima cálido húmedo, que es sofocante, pues ahí se tiene que aplicar tecnología y ahí es escoger la tecnología adecuada, la más eficiente, no sobredimensionarlo para que no haya ese desgaste de energía inútil que acabamos de describir, ajá, ¿no? Entonces, un poco viene de la experiencia propia y por otro lado viene de la voluntad de aportar algo, ¿no? Todo esto surgió, hay un programa de la cooperación suiza que se llama CELA, que ujú, se trata de fortalecer las capacidades de la diseño y construcción energéticamente eficiente en Latinoamérica, ¿no? Y está actuando en varios países, México, Colombia, Perú y Ecuador, y ahí estoy involucrada en una partecita del programa que se trata de ujú. proyectos pilotos y yo soy responsable de coordinar el proyecto piloto en México y ahí conocí a todo ese ecosistema de la sostenibilidad en la construcción en Latinoamérica y ahí conocí a personas y tal, y entonces Ujú, ahí surgió como la idea, ¿por qué no hacemos algo para el sector de la vivienda? claro. Porque existen muchas certificaciones en el mercado, pero todas tienen un poco su nicho, ¿no? La LEED como para el nicho más corporativo, edificios grandes, ¿no? Y luego está Ecocasa, eh, Ujú, el sistema así se vive Ecocasa para la vivienda de interés social, pero lo que está como en medio está, según nosotros, poco atendido y vemos ahí que podemos aportar mucho y sobre todo eso a beneficio justamente el confort, salud y el bolsillo. ujú. Cuando dices los que están en medio, ¿te refieres realmente a la vivienda media, a la que no es de Sí, interés social? sí, sí, sí. De la media y en adelante, ¿no?
digamos que ese es nuestro mercado de entrada. Creemos Ok. que ahí podemos aportar algo Ujú, y luego ya vemos cómo se desarrolla, ¿no? Hacia diferentes ramas, ¿no? El, estamos hablando de que son reglas básicas, no es algo complejo, son 15 principios básicos, obligatorios, y luego hay 22 principios selectivos, perdón, electivos, donde se tiene que escoger un tercio de esos 22. Y esos electivos son un poco incentivos para cambiar prácticas. Por ejemplo, fomentar el uso de materiales naturales como la madera o la tierra, etcétera. Ese es un ok. electivo, no es Ajá, obligatorio, ajá. pero si tú estás en condiciones de poder hacerlo, hazlo, ¿no? Hazlo. Ujú, ujú, Y ahí se fomenta. O en el tema del agua, hay los requisitos mínimos que cumplen con la normatividad de la Ciudad de México actual, por ejemplo, y luego hay incentivos, bueno, no son incentivos, sino electivos que promueven una práctica. Por ejemplo, en lugares con poca precipitación, lo que se tiene que hacer es recircular el agua que hay, la poca agua que hay que darle muchos usos, ¿no? ujú. Entonces, eso es lo que fomentamos. O en un lugar donde hay abundancia de agua, no tiene tanto sentido recircular esta si la hay, pero ahí el objetivo es regresar al ciclo hídrico, el agua limpia otra vez y no contaminar los cuerpos de agua y los mantos freáticos. Ujú, Ese es como ujú. un ejemplo de cómo incentivamos una mejora práctica con los selectivos, y con los obligatorios decimos esto es lo mínimo que se tiene que hacer para que tu vivienda sea eficiente, de Claro. buen confort, de buena calidad y de bajas emisiones, ¿no? Esa es Oye, la estructura. exacto. Y cuéntame quiénes ya están participando con, ahora sí que con esta certificación Minergy. ¿Quiénes ya están interesados en participar o en qué Sí, estatus se encuentra? el estatus, qué bueno que me preguntas. Y ahí Ajá, empezaba, o sea, nos llevó 2 años en desarrollar este reglamento y lo hicimos con base a 2 proyectos piloto en 2 climas diferentes. Una es una casa en Valle de Bravo y otro es un conjuntito ujú, en Baja California, un clima cálido seco y un clima templado subhúmedo, ¿no? Entonces, ahí probamos un poco en el diseño qué se puede hacer, ¿no? Y estos proyectos ahora están precertificados, quiere decir que se entregó a la unidad que certifica, en ujú, este caso todavía está en Suiza, en lo que haya ujú. más proyectos y podemos establecer aquí en México una unidad de verificación. Están precertificados, quiere decir, con el proyecto ejecutivo y el reporte eh, de la aplicación. Los expertos de allá revisaron el cumplimiento y dieron el veredicto que el proyecto cumple, entonces hay una precertificación. Luego se tiene que construir y en la construcción verificar que se cumplió lo que se prometió con el proyecto, ¿no? Y ahí recibe el proyecto la certificación definitiva. Todavía no estamos con ninguna certificación definitiva porque esos proyectos apenas se van a empezar a construir ahora. Ajá, ajá. Y ahora estamos justamente este año queremos lograr precertificar los primeros 10 proyectos y estamos Ajá. justamente en el momento de dar a conocer Minergy a un público interesado amplio que va de ingenieros, arquitectos, desarrolladores, consultores, actores De toda de la la industria, iniciativa pues. pública, todo lo que tiene que ver con Ujú. la industria de la construcción, estamos dando a conocer y vamos a tener un evento de lanzamiento Ah, el, sí, el ¿cuándo? Cuéntanos. el 27 de junio a Ajá. las 19 horas en el Colegio de Arquitectos. Ujú. Y los que están interesados pueden contactarnos o registrarse en el correo de contacto @minergy.mx. No sé si se pueda aquí Sí, 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 aquí poner. lo ponemos en el punto MX, ¿verdad? Ajá. Contacto @ minergy.mx. MX exactamente Ok, sí. para registrarse para el evento, y ahí vamos a Ujú. tener
varias actividades, un poco de interacción con los que van, porque esperemos que no vaya solo un tipo de De gente, profesionista o de sino persona. realmente que sea interdisciplinario y haya también interacción y network entre ellos, ¿no? Claro, claro. Y presentamos ahí lo que es Minergy, ya con una presentación para que Súper. entienda mejor. Ujú, Y ya tenemos un pequeño panel de expertos que hablan sobre ujú, el rol de que puedan jugar las certificaciones desde el proceso sí. de la Oye, sustentación de construcción. y bueno, ¿cuál podrías decir que es como el máximo beneficio de lograr esta certificación Minergy? ¿Cuál puede ser así como el principal gancho, Yashin, para decir, oye, Minergy te conviene porque va a ser reconocido a nivel mundial, en fin, ¿cuál puede ser el principal atractivo de obtener esta certificación? Mira, eso depende a quién, a qué público, ¿no? Hay el beneficio para el usuario está muy Ujú, claro, tiene que ver espacios confortables y saludables y de bajo consumo energético, ¿no? exacto. Eso conlleva a la aportación, ¿no? de la reducción de las emisiones CO2. Ese es, digamos, el efecto colateral, que es un objetivo Sí, principal, pero claro. el principal del usuario es tener esos beneficios y aportar luego indirectamente a la, Al hábitat, ¿no? sí, a Ujú, la mitigación del cambio climático. Para un ujú, desarrollador es justamente posicionarse, o sea, hoy en día ya está, toda la industria está despertando, todo lo que tiene que ver con bienes raíces está despertando y sabe que tiene que mejorar sus prácticas para poder ofrecer productos que tienen esos beneficios para sus usuarios. La gente ya va a escoger em, eh, es un diferenciador si una sí, vivienda es sostenible en esos ahorradora. Ajá, términos, ahorradora, a que no lo es, ¿no? Entonces es una forma de posicionarse y Minergy pues tiene ese backup justamente del know-how de Suiza y tiene esa historia de éxito atrás, ¿no? Y eso queremos exacto. que sucede acá y tenemos obviamente estamos empezando, ¿sí? Pero Ujú, sí vamos a encontrar también la validación de los gremios relevantes aquí en México, ¿no? en la industria. Ujú, De la industria. Entonces, sí es un diferenciador, creo que justamente orientado a la vivienda, que hay ujú, poco, ¿no? Y no se trata de venir a decir que los demás no lo hacen bien, sino más bien ese es un aporte a lo que ya existe y creemos podemos llenar un hueco y es una certificación o podemos hablar una filosofía de diseño y de construcción que es un poquito más amplia, que no solo se trata de eficiencia energética o no solo se trata del tema del agua o de las emisiones, sino integra el usuario y el beneficio para el usuario y el confort. Porque la exacto. gente se merece en todo ese proceso de que mejore la calidad de vida y no solo que bajen sus emisiones, sino tienen que ser Exacto. las dos cosas al mismo tiempo. Ese es un poco bueno, ese es el objetivo No, principal. pues va a ser un gran lanzamiento para el Colegio de Arquitectos, bueno, como sede, pero es un gran lanzamiento en beneficio de la industria y como lo dijiste tú, de todos las partes que están dentro de la cadena de producción de la vivienda y hasta el usuario final, ¿no? Mejorando calidad de vida y aportando también reducción en este cambio climático. ¿Y cómo pueden participar, Yashin? O sea, van a estar en este lanzamiento, sí, pueden participar, pueden inscribirse, las personas interesadas, desarrolladores, arquitectos, evaluadores, asesores, brokers, financieros, todos ellos, ¿cómo pueden participar? ¿Se pueden inscribir desde antes para ir a este lanzamiento el día 27 de Sí, junio? ¿O claro, qué pueden. quieren? Ah, Para el lanzamiento, eso nos interesa que vengan
o sea, gente interesada que realmente tiene el interés en esto, Ujú. en todos estos sectores. Eso es importante. El tema es que queremos registrarnos un poco para saber eh, em, la cantidad de gente y también Claro. entender dentro de todo ese ecosistema quiénes son, ¿no? Los que, Ujú, ese es un punto. Pero después hay dos temas. Uno es que alguien que tiene interés, que tiene un proyecto y quiere hacer este proceso de certificación, pues ujú, puede contactar a mi empresa Sustainable Living para hacer ujú, ese acompañamiento, para llegar a la certificación. Como he dicho, la certificación en sí no lo emitimos nosotros aquí somos los representantes y promotores para introducir Minergie en México, ujú, pero la certificación en sí se hace o en Suiza o en Chile, depende, porque Minergie en Chile ya lleva 2 años, me parece, activo ya en Chile. Entonces ellos van a hacer la unidad certificadora en lo que crece la demanda aquí en México y luego ya se implementará aquí una oficina que se dedica a hacer esa certificación. correcto. Pero no es que nosotros como Sustainable Living que tuvimos estos 2 proyectos piloto y atenderemos a los proyectos que vengan, pero el objetivo es formar expertos Minergie que puedan llevar esos procesos con los arquitectos o desarrolladores y certificar Ujú, independientemente, ¿no? Entonces, perfecto. Ujú, estamos ofreciendo un curso para ser experto Minergie que va a ser después del lanzamiento. La fecha ajá, exacta ajá, va a ser en ujú, julio. La fecha exacta todavía no la tengo. Es un curso que se divide en 2 partes. Una parte es autoaprendizaje, que es material de estudio que proporcionemos, y luego hay ujú, sincrónica, la parte sincrónica que son 3 tardes, me parece, sí, 3 tardes donde se tocan los diferentes temas de la muy certificación bien. y, Ujú, y con eso se pueden ser expertos Minergie y pueden llevar a cabo el proceso de acompañamiento a la certificación a proyectos. Entonces, pueden perfecto. ser arquitectos mismos que hagan el curso y ya se vuelvan expertos para sus propios proyectos o puedan dar asesoría a otros arquitectos o desarrolladores o lo que sea. Y A así otros esperamos participantes. que crezca rápida la comunidad de expertos Minergie y podamos Exacto, acceder cada vez a más proyectos. exacto. A ver, compártenos aquí un contacto, este, que puedan buscar, decías, de tu empresa también, que es Sustainable Libre. Sí, o A sea, ver, aquí pongo en el chat el ajá, contacto. ponlo en el chat, aquí lo compartiremos nosotros en redes sociales, ese contacto, para que se inscriban y Y para que busquen pongo, también a tu empresa. Ujú. y pongo info@sustain. Ok, ¿Sí? listo, Y pasamos puedo el poner contacto. Ya las lo tenemos páginas. aquí. Sí, ya lo tenemos. Muy bien. No, pues, Jason, o sea, qué gusto, la verdad. Muy buena noticia para la industria, muy buenas noticias para ponerse las pilas, para, ahora sí que participar. Y yo creo que en la medida, como lo dijiste tú, de que esto se vuelva, pues, algo más consciente, es que las personas también van a exigir vivir en viviendas que ya contemplen todo este tema de reducir la huella de carbono, de reducir el impacto en el cambio climático y que además les ofrezcan vivir bien, ¿no? Vivir Es que con ¿verdad? debe ser un derecho de las personas de tener, o sea, no el derecho a la vivienda, pero es el derecho a la vivienda digna y eso Ex- incluye todo eso. Y si mejoramos la calidad de las viviendas a través de la industria, pues podemos realmente cumplir ese objetivo. Pues gran Porque si, objetivo. si la calidad no es buena, pues la gente tampoco tiene acceso, ¿no? Entonces, creo que es un esfuerzo en muchos frentes. Este es una posibilidad o un grano de arena para aportar en esa transformación
Sí, de la no, industria de pues la muy construcción. importante. Y todo comienza por la conciencia, ¿no? La concientización, digámoslo así, de en dónde estamos viviendo y qué hábitos tenemos que podemos cambiar. Y con ello, pues solamente lo que va a cambiar es mejorar nuestra vida, mejorar nuestra Ujú. vivienda, mejorar nuestra vida, mejorar nuestro hábitat, nuestro contexto. Así que si va a cambiar, va a ser para bien. Y yo creo que en la medida que esta conciencia llegue, pues más habitantes de México, de los diferentes países, de América Latina, del mundo, etcétera, pues van a exigir tener una vivienda certificada. Una vivienda que les aporte esa calidad, ese confort, pero que también contribuya al medio ambiente. Así que mucho éxito en el lanzamiento el próximo 27 de junio. También mucho éxito en los cursos para que participen muchos de los involucrados en la cadena de producción de la vivienda, de esta gran industria en México, que participen muchos de un lado y del otro, ¿verdad? De todos los lados para que se contribuya a justamente construir con sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo, que sea una iniciativa que logre consolidarse pronto. Le vamos a dar seguimiento, ¿eh? Vamos a estar allí con ustedes, Yaishen, Muchísimas vamos a gracias. estar con Y, ustedes el y que 27. espero que estés ahí presente el 27. Me daría muchísimo gusto ver. Seguro. No, pues ya nos dimos por invitados, Yashen, así que nos vemos allá el 27 de junio. Recuérdanos la hora, va a ser en el Colegio de Arquitectos de México, A las aquí 7 de la noche. 7 de la noche. Bueno, pues Yashen Slage, él es el director nada menos de Minergy México, esta gran contribución y propuesta de Suiza para el mundo y que está de Suiza para México en este momento, así que no se lo pierdan. Vayan el 27 si ustedes son parte de esta gran industria de la producción de la vivienda en México, en América Latina. Vayan, conozcan la propuesta y súmense a esta iniciativa, porque en México yo les digo que ya vamos tarde, así que hay que ponernos las pilas y subirnos al tren lo más rápido posible. Yachen, un gusto, realmente te mandamos un Muchísimas abrazo gracias. y nos vemos el 27 de junio por allá. Muchas gracias. Y No, pues encantado de estar aquí. Muchas gracias. gracias por tu gran disposición, para estar con nosotros, para compartir la información. Y pues le seguimos aquí el día de mañana. Muchas gracias a nuestro invitado de hoy. Gracias, muchas gracias. Y nos vemos mañana. Acuérdense, lunes a miércoles aquí estamos, 3:30 horas. Vamos a platicar mañana con Jorge Guajardo, presidente ejecutivo de Agrofibra. También hay que ver qué se está haciendo en el campo mexicano y con una doble sesión. Vamos a hablar con el gerente de innovación en Holcim México, con José Alfredo Rodríguez. Acuérdense que acaba de adquirir otra empresa, Holcim, pero también aquí vamos a hablar de otros temas con esta gran cementera que trabaja aquí en México. Los espero mañana 13 y 13:30 horas en doble sesión. En concreto contigo, pásala muy bien. Muy buenas tardes. Continúa con En concreto contigo a las 13:30 horas. No te lo pierdas. Consulta nuestra revista en www.grupoenconcreto.com. Adquiere nuestro libro El boom de la vivienda media, el rezago de la vivienda económica en www.grupoenconcreto.com. Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter @enconcreto, Instagram @enconcretomx, Facebook @enconcretog, YouTube @enconcreto radio.